cargo de presidente provisional, de acuerdo al plan de San Luis. Y en Morelos luchó contra las fuerzas de Zapata y luchó contra la voluntad de Madero, porque Madero decía una cosa y León de la Barra le decía otra a Huerta: quita por favor a Huerta, quítamelo de allí, me está matando la gente, está quemando los pueblos. Y León de la Barra hacía todo lo contrario. De hecho, cuando se habla de que fueron ya licenciadas los gobiernos de la Revolución, Madero le dice y le reclama, y aquí está en este libro, le reclama a León de la Barra, le dice: es que ¿por qué estás licenciando las fuerzas revolucionarias? Son tantos miles de soldados federales y quedamos que iban a quedar tantas fuerzas irregulares de la revolución. Totalmente licenció lo que quiso León de la Barra y puso en contra de Madero a Huerta, León de la Barra. Ya había muchos piques. En una reunión de Año Nuevo, ahí en presencia de todos los ministros, Huerta habló mal de él. Eso pesaba en la conciencia de Madero y lo tenía bien clavado en su corazón Huerta. No lo quería para nada. Pero hay una situación también que no hemos platicado aquí, que Madero tenía bien clara. Madero era, desde mucho antes, en su conciencia, el mártir de la revolución. Y se dice que cuando Huerta le dio la consigna de ser el comandante militar de la plaza, una vez que se dio el asalto al Palacio Nacional, a petición de García Peña le dieron el rango del encargado de la plaza. Cuando fue por el general Felipe Ángeles, porque lo iba a poner al mando de todas las fuerzas para derrocar a los rebeldes, justo fue que no pudo. En honor a mantener esa democracia, no pudo Madero poner a Ángeles, porque le dijeron: no, es que Ángeles no tiene el rango que ya tiene Huerta. El cargo le corresponde a Huerta para que se haga cargo de la plaza ahorita. Y los dejó. O sea, no pudo ni siquiera, no quiso imponerse. Pero más de allá de eso, estaba en la conciencia de Madero que él quería llegar al sacrificio lo antes posible, porque sabía que Victoriano Huerta lo iba a asesinar. En su conciencia lo tenía claro, y él quería adelantar los tiempos de su sacrificio. A Gustavo ya se lo había dicho muchas veces, por carta y en persona: es que yo estoy dispuesto a esto, y no hay otra solución más que se llegue al sacrificio para que esto concluya. Y así fue. Entonces, ya le habían dicho mucho. El día 16 de febrero de 1913, Gustavo Madero, conociendo y escuchando una conversación que le dio un oficial que estaba de guardia en los aposentos, en la oficina de Victoriano, escuchó ya de la traición. Fue y lo buscó en la casa de un amigo a Victoriano, lo encontró tomando, Gustavo, y desarmó a Victoriano Huerta y se lo llevó preso a Madero un día antes. Le dijo: mira, Pancho, te está traicionando, te va a traicionar, porque ya fulano de tal, el capitán tal, ya declaró y vino y me lo dijo. Ese oficial que fue y le dijo a Gustavo Madero, otro día se suicidó, porque supo que ya lo habían descubierto. Entonces Madero todavía le dice a Gustavo, cálmate, no te aceleres, no te apasiones. Huerta, muy sagaz, le dice: señor presidente, yo le juro y le perjuro mi lealtad. Yo le soy fiel, tienes 24 horas para demostrármelo. No pasaron las 24 horas cuando lo traicionó. Bien. También quiero agregar lo siguiente: la política ha sido siempre igual.
y en la política no hay confianza. Se dice, y Madero, y aquí Guillermo lo dice, Porfirio Díaz no confiaba o no quería a Huerta, y se han manejado con muchos autores, pero hay un detalle. Cuando Porfirio Díaz es expulsado del país, no aceptó que nadie lo custodiara a Veracruz y dijo, solamente confío mi vida al general Huerta, y ese lo escoltó. Entonces, sigue habiendo todo eso. Bueno, pues concluimos. El licenciado tiene... ¿Alguien más para concluir? Bien. El licenciado quiere... El que lo custodió, imagínate. Sí, un comentario que estamos en la casa del general Villa. ¿Cómo es notificado, cómo es enterado el general Francisco Villa? ¿Y qué pasa en ese plano? Los minero se percibe planeando llegar hasta el 29 de septiembre del 13, hasta la instalación formal ya de la División del Norte. 17 meses después, pues ¿qué pasó en 7 meses? Son muchísimos días. ¿Y cómo toma el general Villa la muerte de Francisco Madero? Creo que fue el mayor acto de resiliencia para él, porque pues era la punta de todo el gran sueño que tenía Francisco Villa. ¿Y cómo llega la noticia de esta muerte del presidente Madero? Parecería muy difícil la comunicación, pero no era tanto. La comunicación por los periódicos era más lenta, obviamente, pero tenían un WhatsApp que funcionaba muy bien. Sí, funcionaba muy bien, y eso era el telégrafo. El telégrafo era maravilloso, y también había sus hackeadores, porque había muchos hábiles, y Villa en sus tropas tuvo gente muy hábil que paraban el ferrocarril. Todas las vías de telégrafo iban por las orillas del ferrocarril. Si vamos de aquí a Torreón todavía los vemos, los postes. Si vamos de aquí a Tepehuanes también, todavía quedan postería. Uno que otro, pero todavía queda. Entonces paraban el ferrocarril, se bajaban, se colgaban de los cables del telégrafo y sabían todas las noticias y descubrían cosas. Dónde estaban las tropas, qué se hacía, qué no se hacía. La noticia de la muerte del presidente Madero obviamente se dio a conocer en el mundo entero, pero muy rápido en México a los principales puntos de telégrafo. El telégrafo sonó en todos lados con la noticia de que murió. Si alguien estaba seguro de la muerte de Madero, ya lo había mencionado yo anteriormente, era Pancho Villa. Pancho Villa sabía que los enemigos le iban a hacer un golpe de estado y que eso no lo salvaba. Nunca estuvo confiado en lo que le dijo su gran amigo don Abraham González. Don Abraham González, estando en Chihuahua, porque no hay que olvidar que en el periodo de Madero se llevó a don Abraham González, se lo llevó a su gabinete como ministro de Relaciones Exteriores. Pero don Abraham se vino a Chihuahua, se regresó. No soportó la presión de los demás porfirianos del gabinete y renunció y se vino a Chihuahua. Pero le dijo a Villa, no te preocupes, Pancho, tranquilo, yo al presidente lo dejé muy bien, no había indicios de nada. Pues sí, claro que no había indicios de nada en Palacio, pero en la cárcel sí, que es donde se fraguó todo. Ahí en la cárcel se organizó todo. Entonces, cuando Villa sabe eso, Villa ya estaba preparado. Ya le había dicho a su hermano Hipólito, que muchas veces la gente en común me dice a mí, el ciudadano que no investiga mucho sobre Villa o que de vez en cuando toca a Villa, a veces me dicen, oye, profesor, ¿y los hermanos de Villa qué? Pues que nunca anduvieron, que nunca estaban con él. Claro que sí. Hipólito siempre estuvo con el general y tuvo muchas funciones. Antonio menos, porque lo asesinaron muy joven, recién casado, ahí en Chihuahua, por traición, a la traición, con una puñal en la espalda. Pero Hipólito no, Hipólito había estado allá en México atendiendo lo de la cárcel de Villa y acompañando a Luz, su esposa. Pero en El Paso, Pancho Villa había llegado y rentado una casa. Él tenía una casa de renta. Está identificada perfectamente esa casa en El Paso, donde vivió el general Villa, esos tiempos. Entonces,
Él a Carlitos Jáuregui ya le había dicho, vamos a prepararnos, cómprame 6 caballos de muy buena clase y hay que tenerlos en unos corrales cerca del río. Todos sabemos que en Ciudad Juárez y El Paso hay una parte que le llaman la zona río, que está llena de arboledas y de álamos y de todo. Ahí tenían los corrales. En cuanto saben de la muerte de Madero, él ya tiene los caballos listos y ya tiene armas compradas para 6 personas. Pero en el último momento le surgieron 3 nuevos que querían unirse. Entonces ya no hubo tiempo de comprar caballos. Se robaron 3 caballos más y más armas y vámonos. Cruzaron el río. Actualmente donde cruzaron hay un obelisco que señala ese cruce, porque esa fue la entrada ya de la lucha verdadera de Villa. Pancho y sus 9 gentes cruzan, llegan, pasan por el desierto, llegan a la zona ya de camino a Chihuahua, a Villa Ahumada, y siguen avanzando. ¿A dónde va Villa? A San Andrés. Pero en cada pueblo iba juntando gente. Para cuando llega a San Andrés, llega con cerca de 400 hombres y se enfrenta a los federales y saca a los federales de San Andrés. Pero muy pronto tuvo 900 hombres y tuvo batallas desde el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio. Toda esa región tuvo batallas y fue juntando más gente y más armas. La batalla más importante fue en Agua Prieta, y en Agua Prieta recupera 2 cañones, aparte de los que ya había quitado en San Andrés. De esos cañones fueron muy conocidos porque uno se llamó El Niño y el otro El Chavalito. Fueron muy conocidos hasta la batalla de Zacatecas. Pero luego, en agosto, ya se viene a Parral y de Parral a Jiménez. Y los últimos de agosto ya está en Jiménez. Los primeros de septiembre se reúne con las tropas ya de Parral, ahí en Jiménez, y con las de Tomás Urbina. Ya está con Maclovio Herrera y Tomás Urbina, 2 jefes. Y de ahí cita a la Junta de la Loma para el 29 de septiembre. No dijeron vamos a fundar la División del Norte, no. Dijeron vamos a la Junta de la Loma. La Junta de la Loma era con los jefes de Durango, de Chihuahua y de Coahuila, Laguna, Durango y Coahuila. Ahí se reúnen todos los jefes y funda la División del Norte. Sí fueron meses, pero meses de batalla, meses de lucha, porque en ese momento Pancho Villa era una guerrilla luchando contra un ejército federal, estudiados en el colegio militar, armados y preparados. No era sencillo. De ahí la importancia de la Junta de la Loma cuando Villa les dice, señores, porque no los conocía. Villa a todos los jefes nomás conocía a Tomás Urbina y medianamente a Toribio Ortega, muy medianamente. Cuchillo. De cuchillo parado. A los demás no los conocía. Les dijo, solos ninguno vamos a poder contra el ejército, solamente juntos, unidos. Y fue por lo que se fundó la División del Norte. Espero haber contestado eso. Bueno, pues vamos a concluir, porque si no, nunca concluimos nosotros. Le vamos a pedir a nuestro regidor, amigo Toño, que pase al maestro Guillermo Gutiérrez, que es presidente de la red de escritores, que nos